han visto, han escuchado en más de un momento, pero no voy a partir por Juan, sino voy a partir por Elías, ¿no? Elías, un mensajero del Señor, por allá por el 900, entre el 900 y 950, la parte norte de Israel, ¿no? Este gran profeta de Dios. Ustedes se acuerdan del profeta Elías en un momento particular. Y debiéramos tener siempre esto en mente, lo que vamos a estar estudiando, que Elías vive en un momento de mucha apostasía, ¿ya? Pero no vamos a estudiar de Juan también como un personaje o un siervo de Dios del pasado, sino cómo se proyecta hacia el futuro y especialmente hacia el tiempo del fin. Así que los textos están acá, Malaquías 4, Mateo 3, Juan 1 y Mateo 11. Son los versículos clave que vamos a estar viendo, ¿ya? El Señor nos da esta bendición maravillosa también hoy día de poder ir clarificando estas verdades maravillosas en la palabra de Dios. En más de algún momento hemos escuchado algún mensaje en relación a Elías y especialmente los tres Elías. Que esos tres Elías, ¿cómo eso? El Elías del pasado. Resulta que Malaquías está por allá por el 500 y tanto, y Malaquías dice que va a venir Elías, pero ¿cómo si Elías vivió en el 900? ¿Cómo va a venir de nuevo? ¿No? Y sí, Jesús dice, y cuando Jesús se refiere a Juan, dice que el Elías que había de venir era Juan el Bautista, ¿no? Ese es el segundo Elías, pero hay un tercer Elías, ¿no? Y de acuerdo a lo que vamos a ir considerando, nos vamos a dar cuenta que nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin, somos el tercer Elías, ¿ya? Así que ahora podemos ir y irnos para la casa. Ya terminó el sermón. No, todavía falta. Muy bien. Este enfoque es teológicamente muy profundo, ¿no? En la escatología bíblica y en diversas corrientes de estudios teológicos, Juan el Bautista no solo es una figura del pasado, sino que es un modelo profético de la iglesia o del remanente que preparará el camino para la segunda venida de Cristo. Ojo aquí entonces, así como era Elías, así como era Bautista, así debe ser el remanente del tiempo del fin. ¿Amén? ¿Estoy solo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo era Elías? ¿Cómo era Juan el Bautista? Pastor, ¿así tenemos que ser nosotros? Sí, así tenemos que ser nosotros. Así que importantísimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Juan el Bautista, como Elías, Juan el Bautista es un modelo profético para el tiempo del fin. ¿Ya? Un modelo profético para el tiempo del fin. Así como Juan entonces preparó al pueblo para el primer advenimiento, Juan el Bautista, ¿no? Su vida y su obra trazan el diseño de los mensajeros del tiempo del fin. Muy bien. Vamos a dar un resumen y después vamos a hacer la historia. ¿Ya? En primer punto, el mensaje de Elías era un mensaje de reconciliación o de llamado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Elías, ¿no? Allí en el Monte Carmel, cuando va a estar luchando con los sacerdotes de Baal y con el pueblo que estaba viviendo, dijimos, en un momento de apostasía. Muy bien. Juan, dijimos que también vivió en un momento de apostasía. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de apostasía. ¿Ya? Estamos viviendo también un tiempo de apostasía, así que ya nos vamos a ir, vamos a ser semejantes a él. La profecía de Malaquías, la Biblia cierra el Antiguo Testamento prometiendo el envío del profeta Elías, antes del día de Jehová grande y terrible. Ahí está todo en Malaquías capítulo 4. Es decir, Dios iba a enviar un mensajero particular y especial. Y siempre que Jesús estaba, van los discípulos y le preguntan a Jesús, dicen los fariseos, dicen las personas que tú no puedes ser el Mesías porque antes de que venga el Mesías tendría que venir Elías primero. ¿Ya? ¿Y qué dice Jesús?
Abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia ahí. Capítulo 11 de Mateo. ¿Sí? Cuando el Señor le dice, Juan estaba en la cárcel, ya vamos a ver eso. Pastor, ¿por qué el Señor permitió que Elías cayera a la cárcel? ¿Por qué habrá permitido Dios? ¿Dios sabía que Elías iba a ser, que Juan el Bautista iba a ser fiel? ¿Sabía? ¿Sí o no? Claro que sabía que iba a ser fiel. Y el Señor te va a permitir a ti enfrentar alguna prueba porque sabe que tú vas a ser fiel al Señor también. ¿Ya? Entonces le decían, y aquí donde Jesús les dice que Elías sí, Elías tiene que venir primero, pero él le dice, Elías ya vino. Versículo 14. El versículo 13 dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Clarito, ¿no? Claro que tenía que venir primero Elías. Ya vamos a ver cómo se le dice a Juan, ¿no? Cuando se anuncia su nacimiento. El cumplimiento, entonces, Jesús afirmó que Juan era el Elías que había de venir, Mateo 11:14. Porque operó con el espíritu y el poder de Elías. Eso se le dijo a la madre de Juan el Bautista, que tendría un hijo, que sería grande delante de Dios, ya lo vamos a ver, y que vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y con qué espíritu debe ir el remanente en el tiempo del fin? De la misma forma, con el espíritu y el poder de Elías. Esa es nuestra misión, ¿ya? El núcleo del mensaje del fin es volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, combatiendo entonces la desintegración espiritual y moral que es la que estamos enfrentando hoy día. ¿Dónde está el problema hoy día de la sociedad actual? Por supuesto, de sacar a Dios de sus vidas. Está a nivel familiar. Los grandes problemas que estamos teniendo hoy día de delincuencia tienen que ver con la familia. La integración de imperios y de países tenía que ver con las familias. Y hoy día estamos teniendo dificultades a nivel familiar, ¿no? La misión, ya mencionamos algo, la denuncia del pecado y el llamado al arrepentimiento y a la toma de decisiones. 3 cosas. Denunciar el pecado, llamado al arrepentimiento y a tomar decisiones. ¿Se acuerdan de Elías? Pues vamos de nuevo. Elías llama al pueblo. Si Jehová es Dios, le llama a tomar decisiones. Arrepéntanse. El tiempo se está acabando. Y ese era el llamado también de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tomen decisiones. Así que nosotros tenemos que llevar a la gente a que tome decisiones. Salir de esa condición, a tomar decisiones en el Señor. Eso es lo que hacía. Preparar un pueblo. El objetivo final no es ganar popularidad, sino preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. No, nosotros no estamos para decir cosas bonitas y solamente historias lindas, porque a veces queremos que los predicadores solo digan cositas lindas, ¿no? Que puedan... No, Dios quiere que podamos entregar el mensaje con toda la fuerza que nos da la palabra del Señor. Muy bien, en tercer lugar, ¿cómo era la vida de Juan? ¿Sí? Ahí tenemos el estilo de vida. ¿Por qué los adventistas se preocupan por el estilo de vida? Ahí está. ¿No? Juan no se formó en las escuelas rabínicas de Jerusalén, ni vivió en los centros de poder. El desierto representa la dependencia absoluta de Dios, de desconexión de las corrientes del mundo, en intimidad, en soledad con Dios. Allí se educó Juan. ¿Ya? La aplicación escatológica, el prototipo del tiempo del fin, requiere un estilo de vida austero y enfocado, libre de distracciones, del consumismo, del materialismo,
de la sociedad moderna, permitiendo escuchar la voz de Dios con claridad. ¿Cómo están hoy día los malls? Llenos. Yo vivo por ahí cerca de la Plaza de Gaña y a veces tengo que ir a comprar algo y uno ve la gente cómo compra y compra y pareciera que algunos salen y tienen que llegar con algo, ¿no? ¿Cómo vas a salir y no compraste nada? Oye, aunque sea el que anda vendiendo la micro, compra algo. Oye, ¿para qué compraste eso? No sé, puede servir en algún momento, ¿no? El consumismo. Por último, el desenlace, el conflicto con los poderes terrenales. ¿Tuvo Juan conflicto con los poderes terrenales? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque él le decía a Herodes, Herodes, tú estás con la mujer de Felipe, Felipe es tu hermano, con Herodías. Mire, en tiempos de Elías, Acab y Jezabel. Qué raro, ¿no? Acab y Jezabel. En tiempo de Juan el Bautista, Herodes y Herodías. Ah, miren. Y después Apocalipsis termina con esa mujer del capítulo 17, ¿no? Esa mujer infiel del capítulo 17. La unión de iglesia y Estado. Juan fue martirizado debido a una conspiración que involucró el poder civil, es decir, Herodes, y el resentimiento de una mujer que representaba la apostasía religiosa, Herodías. Se parece a Jezabel. Jezabel quería unir la religión pagana con la del pueblo hebreo, ¿no? Hacer un sincretismo, llamamos en teología. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a la historia. Vamos a la historia. Déjenme mencionar un poquito esto. Entonces, apostasía, arrepentimiento y decisión. Estos son los puntos. Apostasía, llamado al arrepentimiento y a tomar decisión por el Señor. Y nosotros tenemos que llevar a nuestro pueblo a tomar decisiones por Dios en cada una de las áreas. Ya vemos este paralelo profético. En el libro de Apocalipsis, los fieles del tiempo del fin enfrentan una persecución similar, donde los poderes políticos y los sistemas religiosos caídos se unen para silenciar el mensaje de la verdad, refiriéndose a lo que hizo Herodes. ¿Ya? Fidelidad hasta la muerte de Juan el Bautista. La vida de Juan demuestra que el éxito del mensajero divino no se mide por su supervivencia física, sino por su lealtad inquebrantable al mensaje encomendado. Ese es un mensajero del Señor. Fiel, pase lo que pase. Las consecuencias en las manos de Dios. Tenemos entonces Malaquías, Mateo y Apocalipsis 14. Y saben que cada uno de los textos de lo que estamos viendo está la ley de Dios. El remanente tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y Juan el Bautista tenía que ver con la ley de Dios? Claro que sí. Herodes, esa es transgresión al séptimo mandamiento, estás con la mujer de tu hermano. Y por eso Herodías pidió que le cortaran la cabeza. ¿Ya? Y también lo mismo ocurre con el caso de Elías. ¿Ya? Ahí están entonces los textos. Juan predica el arrepentimiento y bautiza en el Jordán. La voz que clama en el desierto. ¿Y qué dice Apocalipsis 14? Decía a gran voz. Juan es la voz, el remanente es la voz. Interesante la conexión que hay ahí. Juan predica entonces el arrepentimiento y bautizaba en el Jordán. Invitaba a la gente a tomar decisiones. Y a veces su mensaje parecía muy fuerte, muy duro, pero era necesario para que las personas despertaran y pudiesen tomar decisiones. El testimonio de Juan. He aquí el Cordero de Dios. Qué tremenda frase esa, ¿no? El Cordero de Dios. Esa frase tenemos amor, sacrificio, sufrimiento y triunfo. En sola esa frasecita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús afirma en Mateo 11, 7 al 11, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Yo les digo que hay mucho más que un profeta, dice Jesús. No hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Recuerden que son primos los dos. Muy bien, ahora sí vamos a la historia. ¿Cómo ocurrió esto? ¿No? Un día estaba Zacarías, era sacerdote, así que el papá de Juan el Bautista es un sacerdote, y estaba en el templo, allí en el altar, y se aparece el ángel Gabriel y le dice que su esposa, que ya tenía algunos añitos, iba a tener un hijo, y dice que tendrá gozo y alegría porque él será grande delante del Señor. Qué lindo, a mí me gusta eso. Sería grande delante de Dios, no delante de los hombres. Porque hay personas que buscan ser grandes delante de los seres humanos. No, iba a ser grande delante de Dios. E iría delante de él con el espíritu y el poder. Mire, ahí está. Iba a ir con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista iba a ir con el espíritu y el poder de Elías para preparar al pueblo, un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión de Juan. Preparar entonces un pueblo bien dispuesto para el primer advenimiento de Cristo. Muy bien. Nació con un propósito bien definido, para señalar al protagonista. Juan el Bautista no vino a ser el centro. A veces a nosotros nos gusta ser el centro, ¿no? Vino a ser la voz. No vino a traer la atención hacia sí mismo. Vino a gritar, preparen el camino del Señor. El Señor está viniendo. Vivió en el desierto, comió langosta, miel silvestre, se vistió de pelo de camello. Sin embargo, multitudes salían a oírlo. Muchos iban para escuchar. Así que así va a nacer Juan el Bautista entonces. ¿Ya? En un lugar sencillo. Su vida era sencilla. Ustedes ya vieron cómo era su vestimenta. Su estilo de vida, su alimentación era saludable. ¿E importa la alimentación? Claro que importa. ¿Importa lo que está en nuestra cabeza? Sí, mucho. Para que Dios pueda hablar o podamos más bien escuchar la voz de Dios. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Lucas 1:76. Pues irás antes la faz del Señor para preparar su camino. Serás grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces debe ser la vida del remanente? Como la de Juan. Lleno del Espíritu Santo. Con un estilo de vida saludable. Esto requiere más de paso que no comer algunas cosas. Esto requiere otras cositas también. También requiere hacer ejercicio, requiere otras cositas que a veces nos olvidamos. ¿No? Porque nuestra mente debemos conservarla lo más sana posible. ¿Ya? Juan no improvisó su ministerio. Fue llamado desde el vientre de su madre. El ángel Gabriel anunció a Zacarías que su hijo sería grande delante del Señor e iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo bien dispuesto. Dios llamó a Elías, Dios llamó a Juan, ¿y Dios llama al remanente o no? Claro que sí. 3, Elías, Juan y el remanente. Mensajeros fieles al mensaje de Dios. No para andar predicando cualquier cosa, no, fieles a la palabra del Señor. Su llamado fue especial, para una obra especial, en un tiempo especial. Este pueblo al cual usted está hoy día es un pueblo llamado por Dios, de acuerdo a Apocalipsis 10, en un momento especial, con un llamado especial para una obra especial. ¿Cuál es la obra especial del remanente? Apocalipsis 14:6. El mensaje de los 3 ángeles, clarito en la palabra de Dios. ¿Estás viviendo el propósito para el cual Dios te llamó? Pastor, es que yo no soy pastor. Sí, no estoy diciendo que seas pastor. ¿Tienes en mente, tienes claro el propósito de Dios? ¿O estás distraído por otras cosas?
la misión que el Señor te ha dado. Así fue creciendo Juan el Bautista. Allá en la montaña, en medio de las piedras, en los lugares más tranquilos, donde la voz de Dios se escucha claro. Si te das cuenta, los grandes hombres de Dios salen del desierto. Juan, Elías, Jesús, Moisés. Y uno dice, ¿por qué estuvo Moisés 40 años? Un día uno de mis hijos quería estudiar teología y está en básica y dice, papá, ¿no será mejor que me vaya a estudiar enseguida? Dice, ¿para qué pasar para enseñanza media, sino directo nomás? No, a cortar camino, decía él, ¿no? Pensamiento de un niño. Ahí Juan comenzó a estudiar los rollos de Isaías. Él sabía que estaba escrito de él en el libro del profeta Isaías. Así que cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Porque algunos pensaban que era el Mesías por la forma, lleno del Espíritu Santo, su vestimenta era con pieles de camello, como se vestía el profeta Elías, como se vestían los grandes profetas del pasado. Dice, este es el Mesías. Y nuestros hermanos judíos todavía están esperando el Mesías. No le creyeron a Juan. Juan nació con un propósito claro, preparar el camino del Señor. Nosotros también hemos nacido con un propósito claro. ¿Cuál es el propósito nuestro? Hermanos adventistas, ¿cuál es el propósito? Preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra misión. Miren esta cita, el deseo de toda la gente, no la escribí yo. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. ¿A quién representaba Juan? A ustedes, a nosotros. Juan simbólicamente representa a este movimiento del tiempo final. ¿Estamos viviendo como Juan? ¿Estamos predicando como Juan? ¿Estamos teniendo el espíritu y el poder de Elías como Juan? Una importante reflexión. Muchos viven sin saber para qué nacieron. Juan nos recuerda que Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. No todos seremos predicadores en el desierto, pero todos somos llamados a preparar el camino del Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con todo. El tiempo se nos va. Y después decimos, hoy no he hecho esto, hoy no hice esto otro, hoy no. Como alguien dijo, estuve en el ejército y nadie se dio cuenta que yo era cristiano. Complicado. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a quien nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué es lo que cita Juan? Al profeta Isaías. Esos rollos que estamos estudiando del mal muerto, el único libro completo, los 66 capítulos que se encontraron allí en 1947 en Qumran, en esa comunidad esenia. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz. Y oí la voz. Siempre recuerdo, yo soy la voz con oí la voz, ¿no? De Apocalipsis 14. Tú eres la voz. Yo soy la voz. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso respondió Juan cuando le preguntaron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías? Si tú no eres el profeta. Y el profeta se refería a Jesús, como había dicho Moisés en el pasado. ¿Estás viviendo el propósito para el cual Dios te llamó? ¿O estás ocupado en muchas cosas que no tienen que ver con el llamado que Dios te ha hecho? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene
después de mí, pero es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así estaba dando Juan testimonio de la venida del Mesías. Y predicaba. Y la gente iba y lo escuchaba. A veces pensamos, no, la gente no va a querer escuchar. Sí, cuando abramos la palabra de Dios, la gente va a ir. Yo estuve en Temuco, ustedes saben, hace algunos días atrás, lloviendo, así como está aquí. Y ya después de algunos días comenzamos a tener lleno todas las noches. La palabra de Dios es lo que el pueblo necesita, lo que las personas necesitan. Ahí hay esperanza, ahí hay vida. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. El mensaje de Juan era simple, pero era poderoso. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No predicaba autoayuda ni prosperidad. Llamó a los fariseos generación de víboras. Advirtió que el hacha ya estaba puesta en la raíz del árbol. Anunció al que bautizaría con el Espíritu Santo, a Cristo. ¿Qué no predicaba Juan el Bautista? ¿Qué dice ahí lo que no predicaba? No predicaba, Dios te ama tal como eres y no tienes que cambiar, sigue así nomás. ¿Han escuchado algunos predicadores así? No te preocupes, ¿cómo? Vive, no. Predicadores que a veces están más interesados en adular a la gente que en entregar el mensaje de Dios y la palabra de Dios. No, Dios viene a nuestra vida para producir cambios, no engañemos a nadie. Dios no viene a nuestra vida para que sigamos haciendo lo mismo y diciendo lo mismo y viviendo lo mismo. Vivió en un tiempo de apostasía, predicó arrepentimiento, llamaba a las personas a tomar decisiones por Cristo, por eso tenemos que hacer llamados. No es que a los pastores nos guste andar haciendo invitaciones y llamados, no, tenemos que hacer llamados, tenemos que hacerlo. Juan no suavizaba el mensaje para agradar a la gente, por eso tenía autoridad. No digo que no podemos predicar algo lindo, pero cuidado con diluir la palabra del Señor. No es que a lo mejor alguien se va a ofender. Un tiempo atrás estaba en Valdivia, mi hermana me decía, pastor, predique esos mensajes. Pastor, esos mensajes, me decía él. Y me recordaba de otro ministro que había estado antes, que había realizado una obra muy linda. Hoy muchos predicadores temen ofender. Juan nos recuerda que el verdadero amor dice la verdad. El arrepentimiento sigue siendo la puerta de entrada para el reino de Dios. Estamos predicando con nuestra vida, con nuestras palabras, un evangelio que llama al arrepentimiento o uno que solo consuela. Tranquilo, no te va a pasar nada, Dios es amor. No, tenemos que llevar a las personas a una decisión por el Señor. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y yo mengue, dice Juan. Juan entendió su lugar. No compitió con Jesús. No se aferró a sus discípulos. Su gozo estaba en señalar al Salvador. Incluso los discípulos comenzaron a tener de Juan algunas dificultades. Y comenzaron a decir, mira, al que tú señalaste está bautizando más. ¿Han escuchado alguna cosita por ahí de alguno que bautiza más y otro que bautiza menos? ¿No? El diablo también trabaja ahí. ¿No? Los del sur, los del norte, ¿no? Y Juan fue noble, fue grande. Dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. No tenemos que olvidarnos dónde estamos y cuál es nuestro papel. A veces tenemos que dar el paso al lado para que otro venga y que otro lo dirija el Señor sin resentimiento. El mayor peligro del ministro es querer ser el centro en lugar de señalar al que es el centro. Juan era un dedo que apuntaba solo a Jesús. Eso era Juan.
¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Estoy llevando a las personas a Cristo o la estoy llevando a mí mismo? Clarito en la palabra de Dios. Este es el punto más hermoso y más desafiante de la vida de Juan. Vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo apuntó. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que ustedes han tenido tantos años. 4.000 años. Habían pasado 4.000 años desde el Edén hasta el tiempo de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautizaba. ¿Estamos dispuestos a menguar para que Cristo crezca? ¿O secretamente queremos que la gente nos admire, nos siga y nos necesite? O a veces sabemos que tenemos que dar un paso. No, a Él, sí, a Él. Él es el pastor, Él es el evangelista, Él es el presidente, Él. Pero el pastor, él es más jovencito que usted. Sí, así es, pero así es la vida en el Señor. Y esto sin egocéntricos, sin egoísmos. Es imposible de pensar en Juan y no pensar en el río Jordán. ¿Tenemos que bautizar entonces? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué Juan estaba ahí al lado del río Jordán? Cientos y miles venían y eran bautizados. O sea, Juan tenía discípulos, hacía discípulos. Juan bautizaba, sí, bautizaba. Y cuando ve a Jesús venir, Juan dice, ¿cómo yo voy a bautizar al que debe bautizarme a mí? ¿Cómo el pecador va a bautizar al que es sin pecado? No sé qué personas grandes a veces hemos bautizado. Yo no recuerdo si he bautizado personas. Bautizamos una vez a un exalcalde, suizo-alemán tremendo, a una diputada, que no puedo dar muchos datos porque son más privados. Mire qué partido era tampoco. Pero bautizar al Mesías, Juancito es mayor que todos los predicadores y todos los pastores juntos, ¿no? Y Juan dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, Juan, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y lo dejó y Juan lo bautizó. Juan lo bautizó. Hay palabras lindas y en el deseo de toda la gente. Dice que Jesús después se arrodilló y que los ángeles no habían escuchado nunca una oración como la que Jesús elevó el día de su bautismo. ¡Qué tremendo! Los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo y se escucha la voz diciendo, este es mi Hijo amado. 3 cosas. Los cielos se abren, cuando usted se bautiza se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y se escucha la voz diciendo, este es mi Hijo amado. Eso vas a escuchar tú cuando entregues tu vida al Señor Jesucristo, cuando te bautices. Juan terminó en la cárcel por hablar la verdad a Herodes. Allí tuvo un momento de duda, pero permaneció fiel hasta la muerte. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La fidelidad no siempre termina en éxito visible, a veces termina en una cárcel. Pero Dios ve todo lo que ocurre. Dios conoce, Dios sabe todo lo que está ocurriendo. Y Él sabía que su siervo iba a ser fiel. Porque alguien puede decir, pastor, ¿y por qué no libró a Juan de la cárcel? Juan iba a representar a los fieles del tiempo del fin, que a veces tendrán que dar su vida por la obra del Señor. El mundo actual está empezando a vivir sin fumar, pero sin Dios. A practicar el vegetarianismo, pero sin Dios. A buscar reposo semanal, pero sin Dios.
a cuidar el medio ambiente, pero sin Dios, a buscar una vida más natural, pero sin Dios. Ha descartado a Dios de su vida. Juan podía estar de pie, sin temor, en presencia de Herodes o de los monarcas terrenales, porque se había postrado o había estado de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso podía hablar con poder. Su misión principal era mostrar a Jesús. ¿Estás mostrando a Jesús en tu vida? Mostrar a Cristo es lo principal. La fidelidad a veces termina en una cárcel, en el rechazo, en el silencio, pero Dios ve, Él sabe. Él sabía que Juan sería fiel. ¿Cómo es el mensaje que entregas? ¿Solo arrullas? ¿Solo acaricias? ¿Estás mostrando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Estás enseñando la palabra de Dios? ¿O tienes tu propio mensaje? ¿Somos mensajeros fieles? Ojalá que nunca te pares delante de un púlpito para hablar tus propias ideas, tu propio mensaje, sino el mensaje del Señor. Juan envía a sus discípulos y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Flaqueó en algún momento. Juan es un ser humano como nosotros, pero fue fortalecido en el Señor. Jesús no le respondió, le envió evidencias y una bendición. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo Jesús. Poco después, Juan fue degollado y fue fiel hasta la muerte. Pero cuando llegaron los discípulos de Juan, donde Juan, le dijeron, los ciegos ven, los cojos andan, y comenzó a describir el ministerio de Cristo. Y quedó claro en la mente de ese siervo del Señor. Amigos, hermanos, 5 llamados de la vida de Juan. Vive con propósito. No para cualquier lado. Tienes un objetivo, tienes una misión, tienes un norte. Cristo es ese norte. Juan sabía para qué había nacido. Predica arrepentimiento. El reino exige un cambio de dirección. Señala a Jesús y a menguar. Que nuestra vida muestre a Cristo. Que muestre al Cordero de Dios. Que no nos muestre a nosotros, sino que Cristo sea levantado en nuestra vida. Sé fiel aunque cueste. La fidelidad vale más que la popularidad. Sé voz en el desierto. No necesitas un gran escenario, sino un corazón rendido a nuestro Dios. Tú eres la voz de Dios. Dios sigue buscando voces. Dios sigue buscando voces. Voces que no busquen fama, voces que no suavicen el mensaje, voces que estén dispuestas a menguar para que Cristo sea exaltado. La pregunta no es si seremos tan grandes como Juan. La pregunta es, ¿estamos disponiendo nuestro corazón para hacer una voz que prepare el camino del Señor? Que cuando la gente nos vea, no se quede mirándonos a nosotros, sino que mire a Jesús. Bienvenido, Diego. Que mire a Jesús. Esa es nuestra misión. No es la misión de un predicador hacerse famoso, no. Debe ver al Señor Jesucristo. Me encanta Isaías. Isaías dice, creció como un retoño. ¿Qué es lo que es una vid? Fea, ¿no? No tiene ni una flor, ninguna cosa. Así es el tronco de la vid en el invierno. Creció como un retoño delante de él, y como raíz de tierra seca, dice Isaías 53, no hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. No había un atractivo especial. Juan mostraba a Cristo. Y ese es nuestro deber, esa es nuestra misión. Concluyendo, la misión de Juan el Bautista no buscaba el aplauso ni la aprobación de las masas. Su voz resonaba denunciando el pecado con una valentía inquebrantable, confrontando tanto la apostasía de los líderes religiosos de la época como los excesos del poder político. El prototipo del mensaje del tiempo del fin
comparte esta misma urgencia. No estamos llamados a predicar un mensaje diluido para complacer la cultura actual. La misión escatológica del movimiento adventista consiste en sacudir la complacencia espiritual y llamar al pecado por su nombre, proclamar un arrepentimiento genuino que prepare un remanente, un pueblo bien dispuesto para el regreso de Cristo. El libro de Apocalipsis nos advierte que el remanente final enfrentará un escenario idéntico, una unión de poderes políticos, religiosos, que intentarán silenciar la verdad presente. El remanente del tiempo del fin, concluyo con esto, debe vivir con una simplicidad radical. Así vivía Juan. Cuidado con el consumismo, cuidado el comprar por comprar. Y a veces compramos, como decía, sin saber si, bueno, a lo mejor va a servir en algún momento, quizás para qué, no sé para qué, ¿no? Protegiendo su mente de las distracciones, del consumismo, del ruido de la sociedad moderna, permitiendo que la voz de Dios sea lo único que defina su brújula moral. Que cuando la gente nos vea, no se queden mirándonos a nosotros. Ah, qué lindo que son los adventistas. No, sino que se gocen viendo al Señor. ¿Estás dispuesto a ser esa voz en el desierto hoy día? Esto es lo que representa Juan el Bautista. Representa este movimiento adventista del tiempo del fin. El remanente final. Es nuestro modelo en la predicación, en su estilo de vida y por sobre todas las cosas, en que es lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres tú también unirte a este grupo? ¿Quieres unirte a este pueblo que tiene esta misión? ¿Te gustaría que oremos reconsagrando nuestra vida al Señor? Si así lo quieres, ponte de pie. Ponte de pie para que podamos orar al Señor. Cierra tus ojitos, por favor. Bendito Padre, amado Señor, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por Elías, gracias por Juan el Bautista, que es un prototipo, Señor, del remanente del tiempo final, de este pueblo, de esta iglesia que amamos, que no es perfecta, que también puede desalentarse, como a veces pasó con Juan, pero también que tú sabes que va a ser fiel hasta el final, a pesar de las dificultades. Bendice a tus hijos, Señor, ayúdales a ser fieles. También a veces se van a equivocar. Pero el éxito en la vida, Padre amado, no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada familia, y que podamos ser tu voz, que seamos cuidadosos en no ser nosotros el centro, sino que Cristo sea el centro de nuestra vida. Señor, que no hablemos solo por decir cosas bonitas, sino que digamos tu palabra, con amor, pero tu palabra, la verdad. Porque se seca la hierba, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra son espíritu, son vida. Gracias, Señor. Bendícenos como iglesia. Bendice a nuestros amigos que están conectados, donde quiera que estén. A los que están viendo en forma directa y a los que verán después. Toca sus mentes, sus corazones. Que tu Espíritu Santo obre en ellos. Que también obre en nosotros. Nos consagramos a ti esta mañana y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.